Buenas tardes, soy Maritza Ranguri, coordinadora de eventos internacionales del campus universitario Uniacademia en Colombia. Prosiguiendo con el segundo ciclo virtual de conferencias jurídicas internacionales, Uniacademia tiene el gusto de presentar al doctor Hugo Félix Mendoza Malpartida, quien disertará del tema de los programas de cumplimiento en materia penal y la responsabilidad social corporativa como herramientas para la lucha contra la corrupción y el lavado de activos. El doctor Hugo Félix Mendoza Malpartida es especialista en responsabilidad penal de las personas jurídicas, compliance y ciberseguridad por la Universidad Internacional de Cataluña, Barcelona, con interés en investigación académica. Actualmente cursando el máster en cumplimiento normativo en materia penal en la Universidad de Castilla-La Mancha en Toledo, conferencista nacional e internacional de temas de compliance, derecho penal económico y empresarial, CEO de la firma legal Mendoza Malpartida y Asociados y miembro fundador de la Asociación Iberoamericana de Criminal Compliance. Bienvenidos. Muy buenas tardes, estimados amigos. Les saluda Hugo Félix Mendoza Malpartida desde la ciudad de Lima, Perú. En esta oportunidad, gracias a la invitación de la institución Uniacademia, vamos a poder compartir algunas ideas, reflexiones sobre los programas de cumplimiento normativo en materia penal y la responsabilidad social corporativa como herramientas eficaces para combatir los delitos de lavado de activos y corrupción de funcionarios. Esto de cara al segundo ciclo internacional de conferencias jurídicas virtuales. Pues bien, quiero empezar en esta disertación primero señalando o citando un libro que a mí me parece muy interesante del autor Christian Felber. Es un bestseller en economía, ¿no? Ha escrito mucho sobre economía de bien común y que considero yo que nos falta actualmente, y su título es muy sugerente. Empieza diciendo por un comercio mundial ético y seguidamente señala porque dice el debate no es entre libre comercio y proteccionismo, sino entre comercio ético y no ético. ¿Qué nos trata de decir resumidamente este autor en muy pocas palabras? Que la economía liberal, las inversiones privadas, etcétera, y la economía en general no es malo, está muy bien, pero esta siempre tiene que estar pensada de cara al bien común. Se ha visto por el pasar de los años, como también muy sugerentemente cita este autor, que las grandes multinacionales, con el fin de hacer primar sus intereses, con el fin de poder comercializar, hacer intercambios comerciales, con el objetivo único de ganar dinero, terminó haciéndose primar estos intereses empresariales, económicos, frente a los derechos humanos fundamentales, llámese medio ambiente, llámese tráfico de personas, etcétera, etcétera, pero principalmente el medio ambiente y otros derechos de las personas que también muy concretamente se han visto mediadas con estos intereses que año tras año han venido primando de cara en cada sociedad, y que nuestra región no es ajena, como lo vamos a ver más adelante. ¿Y por qué parto de esto? De que la economía y la actividad empresarial y las organizaciones privadas siempre deben partir desde un punto de vista de bien común. ¿Por qué? Porque desde sus inicios las empresas, recuerden, desde la evolución de la sociedad y entrando la era de la industrialización, principalmente en Norteamérica, cómo se ha dado el auge de la creación de empresas y de cómo éstas generaban empleo y cómo generaban
economía dentro de la sociedad norteamericana, cómo aportaban al desarrollo de esta nación, eran importantes, ¿correcto? Eran importantes. De tal manera que el propio Estado norteamericano en un inicio no intervenía en la regulación de las empresas, dejaban que ellas se autorregularan de la mejor manera que creían conveniente y posible. Sin embargo, lamentablemente, como es natural, llegó un momento en que estas empresas comenzaron a hacer primar sus intereses particulares con sus grandes lobbies, con sus grandes políticas de financiación a partidos políticos en plenas campañas, para que una vez estos políticos lleguen a estar en un cargo público puedan modificar, crear, legislar conforme a sus intereses. Y un ejemplo muy reciente es en la crisis económica más grande que sufrió Estados Unidos en el 2008 con Wall Street, con esos créditos hipotecarios que finalmente terminó desencadenando en la peor crisis que se pudo tener en el 2008, ¿no? Sin embargo, año tras año se venía tratando de luchar para cambiar y regular esos créditos que generaban los bancos y después los créditos que podían vender a otros bancos y estos generar ingresos exorbitantes. Pero el trabajo del lobby era muy fuerte, que estaba enquistado en el propio gobierno, y que todos los intentos de regular fracasaron hasta la actualidad, porque ni siquiera se regula. Y esos grandes bancos que hicieron tanto daño con estos créditos, actualmente siguen funcionando e incluso más repotenciados. ¿Por qué? Porque todavía el gobierno les tuvo que inyectar dinero para salvarlos, lo que se denomina un salvataje, porque si no el sistema iba a colapsar. Entonces, esto nos lleva a la reflexión, ya desde antaño, regresando, por decir, a los años 1920, que las empresas año tras año venían ya torciendo su modo de comportarse, haciendo primar, como digo, los intereses particulares frente al interés común, como debería ser. Y es así que comienzan a darse competencia desleal en los años 1920, 1930, se comienza a dar el tráfico de armas, etc. Entonces, en ese momento, en Estados Unidos, advierten que ya la criminalidad ya no era convencional, ya no era común, ya no era el robo, el asesinato, la violación, o sea, de una persona física, sino que los delitos ya venían desde una manera más sofisticada, desde una organización corporativa, desde una organización hasta empresarial, que ya esa desorganización deliberada, las propias empresas lo implementaban en su seno de sus actividades con el único objetivo de solo lograr mayores ingresos sin importar la manera ni el cómo. Es así que comienzan el Estado norteamericano a comenzar a regular a las empresas, a comenzar a exigir que se autorregulen, a comenzar a darle pautas de cómo deberían regularse para que evitar estos comportamientos desorganizados dentro de una organización empresarial y que finalmente cometan delitos, ¿correcto? Un ejemplo de ello también es una ley muy conocida que se llama Ley Rico, que se generó principalmente para poder combatir este tipo de crimen organizado, ¿no? Organizacional, empresarial. Es una ley que ya miraba al delito desde un punto de vista estructural, desde un punto de vista corporativo, ¿no? Y que permitió, por decir un ejemplo, permitió desarticular a las grandes mafias de aquella época, que cometían el delito desde un punto de vista organizacional. Y eso sirvió también para generar las investigaciones a otras grandes empresas que se decantaban en cometer delitos con el ánimo de obtener mayores intereses. ¿Y por qué les digo esto y por qué esto es importante, estimados amigos? Porque todos sabemos, y nadie está en contra, de que existan las empresas. Las empresas
yo estoy convencido que es el principal motivo y motor de una economía, de la economía de una sociedad. Genera trabajo, genera impuestos. Entonces, es bueno que exista actividades empresariales. Pero lo que se ha perdido de vista, como bien señala el autor que cuando empecé esta disertación, Christian Felber, lo que se ha perdido de vista es el bien común. Como vamos a concluir más adelante, después de toda esta exposición, las empresas siempre deben pensar en desarrollar sus actividades, si bien es cierto en generar intereses, ¿no? En generar sus ingresos y velar por sus intereses propios, pero esos intereses propios no deben colisionar con los intereses de los demás, no deben pisotear los derechos de los demás, no deben disminuir a los demás, sino todo lo contrario, deben aportar a que los demás también obtengan un mejor beneficio y exista un verdadero desarrollo dentro de la sociedad. ¿Eso qué se llama? Bien común. Entonces, las actividades empresariales se contraponen contra el bien común de ninguna manera. Las organizaciones empresariales más bien coadyuvan a que la sociedad se desarrolle y que verdaderamente exista un bien común y que una responsabilidad social se genere una disminución de las brechas de desigualdad. Por eso es importante y por eso estamos de acuerdo que se comience a incentivar, como ya se dio en nuestra región en muchos países, ¿no? Ejemplo, Colombia tiene una ley que regula la responsabilidad administrativa de la persona jurídica, todavía no penal, porque todavía hay un cierto celo llamarlo penal. Aquí en Perú existe también una ley sobre la responsabilidad administrativa de la persona jurídica, donde se nos habla que se deben implementar programas de cumplimiento. No es una obligación, sino es facultativo. Lo que está haciendo aquí el Estado es promover que las empresas implementen un programa de cumplimiento normativo de cara a evitar que se cometan delitos. Pero no se habla tampoco de una responsabilidad penal, sino de una responsabilidad administrativa. En Chile, por ejemplo, existe sí una ley que regula la responsabilidad penal. En Chile sí se regula la responsabilidad penal de la persona jurídica. ¿Y por qué estamos de acuerdo en todo esto? Al margen de las etiquetas, ¿no? Porque algunos dicen que existe un fraude de etiquetas. ¿Por qué no lo llaman responsabilidad penal y por qué sí y por qué responsabilidad administrativa cuando en el fondo es una responsabilidad penal? Pero al margen de eso, que no es materia de esta discusión, pero ¿por qué nosotros consideramos que el Estado comience a promover estos programas de cumplimiento, que las empresas implementen estos programas de cumplimiento? Nosotros consideramos esto importante por lo que acabamos de decir. Las empresas desde sus inicios, cuando se los ha dejado que se regulen solas, han demostrado que han puesto sus intereses particulares sobre el bien común. Por eso es importante que el Estado comience a intervenir, no de manera directa, ¿no? Sino a promover que implementen programas de cumplimiento. Y más aún cuando se han destapado grandes casos, ¿no? Grandes casos de lavado de activos y corrupción de funcionarios, como es materia de esta disertación. Ejemplos muy concretos de estos casos es el banco HSBC, por lavado de activos. ¿Por qué? Porque se descubrió de que este banco permitió que ingresen a sus arcas dineros del narcotráfico. Entonces, ¿cómo? Nosotros ahí vemos cómo el banco, lejos de pensar en el bien común, lejos de pensar en establecer mejores políticas de mejores tasas de interés, si se quiere, para los ciudadanos, lejos de pensar en implementar políticas de responsabilidad social, ya esto es, de mayores beneficios tanto a sus propios colaboradores como a la propia comunidad, hizo todo lo contrario. Hizo primar sus intereses particulares frente al bien común. Y tanto es así que permitió estos ingresos de narcotráfico para poder ser lavado, y eso genera un gran efecto a la sociedad, a cualquier sociedad, porque se está permitiendo que ingresen ingentes cantidades de dinero y con lo cual desestabiliza un sistema económico que es el bien protegido, uno de los bienes protegidos del delito de lavado de activos. Entonces, ahí tenemos un caso muy conocido de lavado de activos.
que justifica que el Estado intervenga, como les decía, no de manera directa, pero sí recomendando, y hasta en algunos países exigiendo que implementen programas de cumplimiento para evitar estos escándalos empresariales. Otro ejemplo es el de Odebrecht, para no ir muy lejos de nuestra región, esta empresa de origen brasileña, que en estos últimos años nos hemos dado cuenta los grandes casos de corrupción que ha podido tener Latinoamérica, y hasta llegó a Estados Unidos, ¿no? Del cual no es ajeno Colombia, Ecuador, Perú, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que se pudo ver aquí? ¿Qué podemos sacar de lección de cara a lo que les vengo diciendo, ¿no? De por qué las empresas hacen primar sus intereses frente al bien común y por qué justifica de que el Estado de alguna manera deba intervenir, porque ya estas empresas están generando, no solamente están primando sus intereses sobre el bien común, sino además con ese comportamiento delictivo, ¿no? con esa desorganización deliberada, ya están generando efectos nocivos para el propio sistema, ¿no? que justifica que el Estado intervenga. ¿Por qué les digo esto? Volvamos a Odebrecht. Odebrecht, los casos de corrupción que se han visto es que una política era poner presidentes, torcer la voluntad de las instituciones públicas, pagar ingentes cantidades de coimas, financiar partidos políticos con el fin de que cuando estén en el poder los beneficien con grandes proyectos de obras públicas, donde se discuten miles y miles de millones de dólares. ¿Y cuál es lo relevante de esto? Más allá del gran perjuicio que nos generan a cada estado, que nos han generado, así como en el Perú, de ingentes cantidades de millones, y han caído presidentes desde Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Alan García, seriamente cuestionados por casos de corrupción que actualmente siguen sus investigaciones, hasta lamentablemente un presidente que se ha quitado la vida por verse cuestionado en estos temas de corrupción. Miren ustedes hasta dónde se ha llegado o hasta dónde puede generar efecto las empresas dentro de una sociedad. Entonces, la lección que yo quiero sacar de esto es, desde un punto de vista criminológico, político, criminalmente hablando, es que las empresas muchas veces, como Odebrecht, ya tienen una cultura, lejos de tener una cultura ética, una cultura corporativa ética, una cultura de respeto a la legalidad, todo lo contrario, ya tienen una cultura de, más bien, de comportamiento o inclinación a lo delictivo, una cultura de desorganización deliberada, porque sabemos que Odebrecht tenía una caja 2, o sea, la estructura de Odebrecht era tal que fue preparada y sofisticada para cometer delito, en este caso corrupción de funcionarios. Había todo un aparato para corromper funcionarios públicos, para corromper presidentes, etcétera, etcétera. Entonces, esa cultura de desorganización, esa cultura delictiva, llegó a tal punto hasta de influir o influye a que las personas individuales, físicas, que nunca cometieron delito, puedan cometer un delito o los hacen cometer un delito. Y no porque la persona quiera delinquir, sino porque la cultura organizacional como la de Odebrecht influye en el comportamiento de esta persona. Y esto lo dice muy claramente el profesor Bernardo Feijó Sánchez en su libro El delito corporativo en el Código Penal Español, que estas culturas organizacionales influyen en el comportamiento finalmente de una persona individual, de una persona física, para cometer un delito. Un ejemplo de esto es, por decir un ejemplo hipotético, Odebrecht sabemos que tenía una caja 2, una contabilidad paralela, y para eso necesitan contadores. Una persona que en su vida nunca cometió ningún delito, ni siquiera una infracción de tránsito, pero qué duda cabe que llegara
a trabajar para Odebrecht, una gran corporación, una gran empresa, era lo que mejor podía aspirarse, ¿no? Trabajar en esa empresa. Pero llega a esa empresa y se da con la sorpresa de que existe una manera de trabajar, de llevar una contabilidad paralela. Entonces, esta persona se ve ahí en un conflicto ético, pero a la vez también con un objetivo casi cumplido. Le lleva a un problema de que finalmente, como muchos, estoy seguro, de profesionales de Odebrecht, no tuvieron alternativa al verse influenciados con una cultura corporativa de tal magnitud para cometer delitos, no tuvieron otra alternativa que aceptar esa cultura corporativa inclinada al delito. Entonces, lo digo esto para que se pueda ver cómo una cultura organizacional puede influir finalmente en el comportamiento de cada persona individual. Ahí viene lo nocivo, ahí vienen los efectos negativos que pueda generar esta cultura de desorganización deliberada que solamente piensa única y exclusivamente a los intereses particulares. Y eso atenta contra el bien común, sí, porque se está cometiendo grandes casos de corrupción que atentan directamente contra la democracia. ¿Por qué? Porque se supone que los parlamentarios libremente elegidos legislan para el bien común, pero cuando son puestos por empresas como las que estamos hablando, ya no van a legislar para el bien común, o sea, ya no van a cumplir su función de una democracia directa, deliberativa, pensada en el bien común, no por el pueblo, sino van a legislar de acuerdo a los intereses particulares de las empresas que los pusieron en sus escaños, en sus curules, en el Senado, como estén organizados cada país. Entonces, eso es un gran problema. Cómo una empresa puede influir, repito, en el comportamiento individual de sus trabajadores y a la vez en los comportamientos de otras personas. Ahí es donde radica la importancia de los programas de cumplimiento, porque los programas de cumplimiento buscan de manera principalmente implantar una cultura de legalidad, de respeto a la legalidad, de que la empresa se desarrolle sus actividades respetando la norma, pero a la vez también una cultura ética, que sus actividades se desarrollen respetando la norma y desde un punto de vista ético, pero a la vez busca también de que todos sus trabajadores adopten y tengan interiorizado esa cultura corporativa, esa cultura ética, esa cultura de respeto a la legalidad. Todo lo contrario a la empresa Odebrecht, que te implantaba o te imponía una cultura de desorganización, una cultura delictiva dentro de su organización, sino una cultura de respeto a la legalidad, una cultura ética, una cultura de que desarrolles tus actividades sin dañar intereses ajenos, sino haciéndolo de la manera más correcta, sin dañar ni vulnerar ninguna norma. Entonces, esto es lo que buscan los programas de cumplimiento. Y para ello, nosotros tenemos varios requisitos, ¿no? Pero lo principal para mí, para que pueda funcionar y para que estas empresas, como venimos diciendo, no se perviertan y hagan primar sus intereses particulares sobre el bien común, es muy importante desde mi punto de vista que estas empresas puedan, al momento de decidir de implementar un programa de cumplimiento normativo, lo hagan con el convencimiento de que es la mejor opción de desarrollarse dentro de la sociedad de la mejor manera, que es la mejor opción de tener un desarrollo sostenible, que es la mejor opción de comportarse de manera ética y que de esa manera pueda colaborar a la sociedad. Y no solamente eso, sino que además es muy importante tener en cuenta que los programas de cumplimiento normativo influyen mucho
a cuidar la reputación de las empresas, que es el principal activo de toda persona jurídica, su reputación. Tantos años de construcción de la reputación de una empresa, de trabajo arduo dentro de la sociedad para que se vea mellada por verse involucrados en actos de lavado de activos y corrupción de funcionarios, no ayuda en nada. Entonces, los programas de cumplimiento van a generar de que esta empresa cuide su reputación. Al evitar que se cometan delitos como lavado de activos y corrupción de funcionarios, su reputación está intacta. Y como vamos a ver más adelante, si se comete algún delito, si tenemos un buen programa de cumplimiento, esto se verá como un hecho aislado y la empresa no se verá afectada, la empresa no se verá cuestionada. Por eso, como les decía, es muy importante estar convencidos de que el programa de cumplimiento no solamente nos va a ayudar a actuar conforme a la legalidad, con una cultura ética, sino además que nos va a ayudar a cuidar nuestra reputación. Entonces, como les decía, el primer y principal presupuesto para que un programa de cumplimiento verdaderamente funcione y cumpla su fin, que es prevenir delitos, en este caso que estamos analizando lavado de activos y corrupción de funcionarios, es que la empresa esté verdaderamente convencida de que este programa se implemente de la mejor manera, que se concientice a los colaboradores y principalmente tiene que partir del convencimiento de los altos directivos de la empresa. Ellos son los principales llamados a mostrar con el ejemplo de que es la mejor manera de comportarse dentro de una sociedad y de desarrollar sus actividades. En otras palabras, tiene que haber una sensibilización por parte de los altos directivos en la capacitación, en la formación de sus colaboradores para transmitirle esa finalidad, para transmitirle a sus colaboradores cuál es la cultura corporativa que ellos buscan para poder lograr un crecimiento sostenible. Es más, se tiene que capacitar y se tiene que convencer a los colaboradores y principalmente se tienen que convencer los altos directivos de que es la mejor manera de crecer de manera sostenible. Esto es respetando la legalidad, actuando desde un punto de vista con una cultura corporativa ética. Eso es lo principal, porque si no, la empresa no se convence. En este caso, los altos directivos no están convencidos de que con un programa de cumplimiento normativo implementado dentro de su organización y con una cultura corporativa ética, no están convencidos que esas son las principales herramientas que les van a permitir crecer de manera sostenible, simplemente lo van a implementar desde un punto de vista cosmético. Lo van a implementar simplemente como un tema de obtener ciertas certificaciones, ciertas estandarizaciones ISO, o simplemente para cumplir con las exigencias del Estado y no le genere mayor problema. Pero repito, la idea no es implementarlo solamente para cumplir o solamente porque se nos exige o porque solamente el Estado lo promueve y porque se ve bien y para mostrar que soy una empresa que realmente tengo mi programa de cumplimiento como un adorno. Se debe implementar verdaderamente convencidos de que esto funciona y es la mejor manera de desarrollar nuestras actividades dentro de la sociedad. Solo así va a funcionar. Tenemos 3 puntos muy importantes que se deben identificar y tener en cuenta al momento de implementar programas de cumplimiento. Y estos son la prevención, la identificación y la reacción. ¿Prevención de qué? Prevención de riesgos. Para esto, las personas especialistas que se vayan a contratar para la implementación de un programa de cumplimiento normativo, lo que tienen que analizar es la estructura organizativa de la empresa. Tienen que partir analizando el rubro a la que se dedica la empresa. ¿Cuáles son las actividades que desarrolla la empresa? Para que así pueda identificar de manera correcta cuáles son los potenciales o focos de riesgo que podrían desencadenar en una infracción de la ley o hasta un posible delito.
porque como ustedes sabrán, las actividades de las empresas no todas son iguales y va a depender el nivel de riesgo de las empresas propensas a cometer alguna infracción o algún delito, en este caso de lavado de activos, va a depender de acuerdo al rubro a que se dedique o que desempeñe. Entonces, por esta razón es muy importante, primero, que a las empresas un primer análisis de gestión de riesgos, un primer análisis de sus actividades, dónde está el foco donde muy probablemente se desarrollen actividades sensibles. Hablemos de una contratación pública, de un posible delito de corrupción de funcionarios, que yo sea una empresa que licite constantemente con el Estado, que desarrolle y suscriba constantemente contratos públicos con el Estado. Entonces, obviamente tengo un área, o voy a tener un área que elabore todos los requerimientos técnicos que pide la empresa, ¿no? Todos los requisitos. Entonces, o también tengo un área que constantemente va a estar en contacto con determinados funcionarios de las instituciones públicas. Entonces, a estos funcionarios yo voy a tener que reglamentar de una manera mucho más rigurosa sus actividades, porque no vaya a ser que este colaborador mío esté con este funcionario ofreciendo dádivas, ofreciendo componendas, beneficios, algún tipo de promesa o ventaja, con la condición de que a mi empresa se le otorgue la buena pro. Ejemplo, también se tiene que poner límites a los almuerzos que se puedan invitar de parte de mi empresa, por decir, de mi área correspondiente, que vaya a tener tratativas con un funcionario que no le esté constantemente dando dádivas, regalos, invitando a almuerzos, ¿no?, de gran costo. ¿Qué duda cabe que sí, necesariamente es indispensable que se intercambien palabras para algunas negociaciones que no te puedan tener nada de malo para poder concursar en una licitación de manera la más transparente, pero es importante poner esos límites de hasta qué punto yo pueda salir a almorzar y qué es lo que yo pueda invitar. ¿Cuál es el monto? En Europa ponen los montos, ¿no? Se han centrado en los montos. Si bien yo puedo ir a tratar incluso hasta entre particulares, porque hay corrupción de particulares, puedo invitar a mi contraparte o a mi proveedor o etcétera a un almuerzo, pero me ponen límites a mis montos, que no sean mayores a 100 euros, dice Europa, ¿no? ¿Por qué? Porque invitarle a un almuerzo que va a significar un costo muy alto, se presta a que yo le estoy comprando indirectamente que me dé de ganador o que a mí me elija como su proveedor, en ese caso. Entonces, esas cosas se tienen que reglamentar, se tienen que regular cuando, por decir un ejemplo, les decía, estamos frente a contrataciones con las entidades estatales, ¿no? Y si es mucho mejor que este colaborador nuestro no tenga ningún contacto, ni directo ni indirecto, con los funcionarios de la entidad estatal donde yo estoy concursando para proveer de bienes o servicios, mucho mejor. Mucho mejor, porque esos son focos, repito, de riesgos donde se pueda generar un delito de corrupción de funcionarios. Otro ejemplo muy claro es en los temas particulares, en los temas farmacéuticos, ¿no? Los llamados visitadores médicos, que siempre muchas veces hacen también regalos, tanto de medicinas, tanto de otros obsequios, a las clínicas, a las farmacias, con el objetivo de que le pidan su producto o se conviertan en sus principales proveedores. Eso es corrupción también de funcionarios. Entonces, todos esos aspectos se tienen que analizar, repito, de cara a cada estructura organizativa de las empresas, teniendo en cuenta la actividad que desarrolla, para poder identificar de manera idónea esos riesgos y poder controlarlos, poder prevenir futuras infracciones normativas y posibles delitos que se vayan a cometer en el futuro. Eso es por el lado de la prevención. Hacer un buen análisis, hacer unos buenos protocolos para estos funcionarios particulares estatales para que no se cometan delitos y así tratar de prevenirlos. Pero eso no quiere decir
que por muy protocolo que tengamos, muy bien elaborado, muy bien reglamentado, de acuerdo a las actividades de cada funcionario particular, estatal, ¿no? No se vayan a cometer delitos, porque muy probablemente los programas de cumplimiento, como ya se han dicho, no son infalibles. Entonces, muy probablemente sí se logre cometer un delito dentro del seno de una organización empresarial, ¿no? Y también de una estatal. Sí se puede lograr cometer el delito. Entonces, el segundo paso de un programa de cumplimiento es que tenga una eficaz identificación del delito. Si yo tengo un buen sistema de prevención, voy a poder identificarlo. Cuando se cometa el delito, me va a ser mucho más fácil poder identificarlo, porque me va a ahorrar el trabajo de poder verificar de manera casi inmediata dónde falló ese sistema de prevención, o no, toda esa parte de prevención que se implementó, dónde falló, y por tanto voy a poder identificar en qué momento, en qué área y qué persona cometió el delito. Entonces, una vez de identificado el riesgo, lo que yo tengo que hacer es, como empresa, establecer procedimientos y protocolos de gestión de los riesgos, de esa infracción. ¿Cómo lo gestiono, ¿no? Esa infracción? ¿Cómo reacciono frente a esa infracción? Si es una infracción administrativa o si logra hacer una comisión de un delito. En este caso, lo que se tiene que hacer es, una vez identificado el riesgo, se gestiona, se controla para que no desencadene en mayores consecuencias nocivas. Pero repito, si se logra determinar la infracción administrativa o la comisión de un delito, pasamos al siguiente paso. Lo que tiene que hacer una empresa es implementar un procedimiento de una investigación interna o una investigación interna. En esta investigación interna se va a poder determinar, ¿no? Se va a poder determinar la responsabilidad de nuestro colaborador o en los casos de los programas de cumplimiento públicos, del funcionario público o servidor público, la responsabilidad en esa infracción administrativa. Para ello se harán ciertos protocolos de cómo la empresa tiene que actuar en una investigación interna, tanto pública como privada. En este caso, la privada, de cómo tomar la declaración, ¿no? Si lo toma solo, lo ideal es que lo tome con un abogado, que tenga su derecho a la defensa, que no vulnere ese derecho, ¿no? Que le asiste a toda persona, que cuando vayan a revisar sus documentos personales tenga ciertos límites, pues para poder recabar información si tuvo o no contacto con mi colaborador, con un funcionario con quien estamos licitando, revisarle los correos, ¿no? El correo personal ya tiene ciertos límites de revisión, ya está en Europa, la Unión Europea ha implementado ciertos límites. No se pueden revisar los correos privados de nuestros trabajadores, los institucionales, claro está, y los privados, salvo está si se ha dejado expresa constancia en algún reglamento en que se haya informado al colaborador. Por lo demás, sería una infracción a la intimidad de esta persona. Entonces, el implementar también investigaciones internas, se tiene que tener mucho cuidado para cautelar esa información que yo pueda recabar producto de esta información interna, no sea manchada, no sea contaminada y más adelante no sea cuestionada cuando yo entregue toda esa información a la Fiscalía, porque eso es lo ideal que es que si yo determino finalmente, oficial de cumplimiento, que me he encargado de hacer la investigación interna, elaboro mi informe y determino que se cometió un delito, ese informe yo lo elevo a la alta dirección, quien es finalmente que decide qué hacer, y lo ideal es que se informe a la Fiscalía de manera inmediata con toda la información que se ha podido recabar, ¿correcto? Entonces, con esta información que se ha podido recabar, para que la Fiscalía tenga verdaderamente elementos probatorios válidos, que no estén viciados por ser prueba prohibida, prueba ilícita, es mejor cuidar y hacer un buen protocolo de una investigación interna que principalmente respete los derechos fundamentales del colaborador. Por más que haya cometido la infracción, por más que haya cometido el delito, es mejor respetar eso, porque si no, nuestra investigación no va a tener ningún futuro o se va a ver manchada.
Entonces lo ideal es que esta investigación interna tenga esos buenos protocolos de que respeten los derechos fundamentales de su colaborador y pueda recabarse la información de la manera más objetiva posible. Y después, con esto, ¿qué logramos? Que la empresa, que realmente, como les decía desde un inicio, ha implementado un programa de cumplimiento convencido de que es la mejor manera de crecer de manera sostenible con una cultura ética, se va a poder establecer el delito que se cometa, porque repito, los programas de cumplimiento no son infalibles, pero ¿se va a cometer un delito en algún momento? Claro que sí, pero ese delito, con todo lo que les acabo de explicar, respetando, ¿no? Haciendo un buen programa de prevención, estableciendo unos buenos protocolos de identificación de riesgos para poder gestionarlos a tiempo y esos riesgos los pueda gestionar de tal manera que no desencadenen en un delito, pero si desencadena, entonces tengo un buen programa o un buen procedimiento y protocolo de investigación interna que se va a seguir. Entonces vamos a tener que el resultado, delito, llámese lavado de activos o corrupción de funcionarios, va a ser un hecho aislado y no va a ser producto de la organización defectuosa o de la organización deliberadamente organizada de manera defectuosa para cometerse el delito. Dicho de manera más sencilla, ese delito que finalmente se cometa dentro de la empresa o de fuera de la empresa, se va a poder determinar que no es un delito propiamente de la empresa o consecuencia de la mala organización de la empresa, sino es un resultado aislado, única y exclusivamente imputable a un trabajador, a un colaborador que no logró interiorizar o hizo caso omiso a todas las capacitaciones, formas, sensibilizaciones, formación que se le dio en la empresa. Y por tanto, la imagen que vamos a transmitir a la sociedad no es que yo haya delinquido como empresa, sino es que lamentablemente un colaborador desacató las órdenes, no cumplió con los protocolos y finalmente cometió este delito. Cosa totalmente distinta cuando se cometen los delitos desde la empresa o producto de una organización defectuosa como la de Odebrecht, ¿cierto? Que los delitos ya venían como cultura o esa desorganización deliberada ya venían como cultura de la propia empresa. En cambio, aquí podemos establecer que mi cultura era totalmente distinta, de respeto a la legalidad, de comportamiento ético, y que ese comportamiento de este colaborador es un hecho aislado. Entonces, de esta manera, consideramos nosotros que los programas de cumplimiento normativo, tal y como les acabo de explicar, sí repercuten de manera importante y eficiente a evitar estos delitos de lavado de activos. Porque además, en mis temas de prevención, dentro de mis protocolos de prevención, regresemos un poquito, yo puedo establecer que se hagan controles de los terceros, ¿no? Lo que le llamamos due diligence. Pedir a mis terceros proveedores que tengan implementado también programas de cumplimiento, de que declaren, por decir un ejemplo, bajo juramento, que los dineros que están utilizando para sus bienes o servicios que me van a proveer no sean productos origen de ilícito, o que no sean de financiamiento del terrorismo, o que no sean producto de la corrupción, etcétera, etcétera. Entonces yo como empresa tengo muchos mecanismos, muchas políticas de cómo puedo evitar que se cometa o que se utilice a mi empresa para lavar activos, ¿correcto? O para que se cometa corrupción de funcionarios. Entonces, repito, si es que esto se implementa de tal manera como lo estamos hablando, yo estoy convencido de que las empresas van a evitar que sean fuentes o caldos de cultivo de comisión de delitos de lavado de activos y corrupción de funcionarios. Y esto también funciona para las entidades públicas, ¿no? Podría funcionar muy bien para las entidades públicas. Entonces, sumado a esto, le implementamos dentro de los programas de cumplimiento a una empresa la responsabilidad social corporativa, ¿no? Entonces no solamente vamos a tener a una organización empresarial
que se comporta conforme a la legalidad, que tiene una cultura ética, sino a la vez que demuestra que para ellos no prima el bien individual, el bien particular, que el fin justifica los medios, que yo lo único que quiero es ganar dinero y no me importa el resto. Por eso me organizo de tal manera, lo único que me pueda generar es dinero y sin importarme los stakeholders, sean grupos de interés, llámese no grupos de interés internos o externos. No, sino además con una cultura de responsabilidad social corporativa, también yo como empresa no solamente puedo evitar la comisión de lavado de activos ni la de corrupción de funcionarios, sino también como empresa regular o extender los beneficios que yo pueda traer a la sociedad, a la comunidad, haciéndolos partícipes. En otras palabras, las actividades que yo vaya a desempeñar o desarrollar o los proyectos que yo pueda traer o tener, aunque parezca un poco descabellado, hacer partícipe a la comunidad, que mis actividades se desarrollen pensando en el bienestar de la comunidad, y créanme que así se va a tener un verdadero desarrollo sostenible, y lo más importante, que las actividades empresariales van a contribuir a un verdadero desarrollo de la sociedad, porque esos beneficios que tienen las empresas se va a poder hacer extensivo, no metiéndole las manos al bolsillo de las empresas, no imponiéndole un impuesto a la riqueza, sino simplemente comportándose de manera adecuada, ya colaboran mucho con el bienestar de la sociedad y con el disminuir estas brechas de desigualdad, más allá de evitar de cometer delitos de lavado de activos y corrupción de funcionarios, sino también apoyan al desarrollo de la sociedad, y que duda cabe que eso va a repercutir en una buena reputación de la empresa y le va a garantizar, créanme, muchos años de crecimiento sostenible dentro de la sociedad, y van a tener para muchos años posicionarse como una gran empresa. Más aún en estos tiempos de pandemia que nos encontramos, es que necesitamos estas empresas éticas, que respeten el bien común y que no primen los intereses particulares. Por eso, programa de cumplimiento más responsabilidad social. Tenemos que con programa de cumplimiento podemos evitar lavado de activos, sí. Podemos evitar corrupción de funcionarios, sí. Pero con responsabilidad social podemos extender nuestros beneficios a los integrantes de nuestra comunidad y podemos ayudar a un desarrollo integral, no solamente de la empresa, sino también de toda la sociedad en su conjunto. Por eso considero que estas dos herramientas son eficaces para luchar en el actual contexto en que nos encontramos contra el delito de lavado de activos y contra el delito de corrupción de funcionarios. Estas son algunas ideas generales que les he podido dar, estimados amigos, ya que poder hablar de programas de cumplimiento en sí mismo resulta muy amplio, porque claro, hay programas de cumplimiento específicos para evitar delitos de lavado de activos, hay programas de cumplimiento específicos para evitar corrupción de funcionarios, entonces cada uno tiene un tópico particular de cómo se pueden implementar desde las políticas de prevención, de identificación de riesgos, investigación interna y hasta los canales de denuncia también. Es otro tema que también muy amplio y muy rico a tratar, los canales de denuncia que deben funcionar, se debe garantizar el anonimato de nuestros colaboradores, sean internos o externos, de que puedan denunciar cuando adviertan algún hecho irregular, algún hecho ilícito, ¿no? Y que se pierda ese paradigma de que yo no puedo denunciar al gerente porque tengo miedo a perder mi trabajo. No es así, se tiene que romper eso para que realmente un canal de denuncia funcione. Entonces, en otras palabras, la empresa tiene que tener vida propia y poder autorregularse, pero respetando los intereses de todas las personas. Y además, que también hay otro tema muy interesante de tratar, que ya es la responsabilidad penal propiamente dicha, ¿no? ¿Qué pasa cuando la empresa comete el delito y se determina que fue como Odebrecht, propio de una cultura de desorganización ya implantada desde las propias altas direcciones de la empresa? ¿Cuál es la responsabilidad penal de la empresa? ¿Es posible hablar de una responsabilidad penal de la persona jurídica cuando tenemos en cuenta que la responsabilidad penal siempre ha sido pensada en la persona individual?
¿no? Desde los alemanes, la teoría del delito, la dogmática se ha construido pensando en la persona física y no en la persona jurídica, que sabemos que es un ente abstracto. La persona jurídica puede cometer delito, se le puede determinar una culpabilidad. Entonces ahí también está la tarea de construir, como diría el profesor Feijó Sánchez en su libro La responsabilidad penal de la persona jurídica, de acuerdo al Código Penal del 2015, si no me equivoco, de España, que se tiene que construir una dogmática propia, ¿no?, de la persona jurídica, otras categorías, porque las de la persona física han sido pensadas en la persona física, para la persona jurídica tienen que construirse, y ahí está el reto, porque el Estado, frente a que las empresas cumplen un papel importante dentro de la sociedad, y las empresas han demostrado no comportarse a la altura, y más aún en esta pandemia como hemos visto, entonces es necesario que el Estado intervenga, como estableciendo una responsabilidad penal de las personas jurídicas. Y la mayor sanción será hasta su disolución y liquidación. Una empresa de gran trayectoria como Odebrecht, liquidación y disolución. O si no, como ocurrió con Siemens, como ocurrió con Volkswagen, que fueron grandes escándalos de corrupción, para no darles la pena máxima de disolución, liquidación, lo que pidieron es que se reestructure desde sus raíces a estas empresas. Si realmente cometieron un error, cometieron un daño muy grave a la sociedad, tanto Siemens, Volkswagen y otros más, Enron, se reestructuren y demuestren que verdaderamente quieren cambiar y verdaderamente quieren aportar al desarrollo de la sociedad. Solo así se les puede dejar que sigan funcionando. Pero me parece que eso no ha ocurrido con Odebrecht, sino a cuentagotas ha empezado a soltar la información y hasta a condicionar gobiernos como lamentablemente al mío, ¿correcto? Donde para poder hacer colaboraciones eficaces podría exigir una reparación, la devolución de algunos activos, y si no cedías a sus requerimientos, no te entregaba la información y verdaderamente demostró que no es una empresa que realmente ha tocado fondo y que quiera reestructurarse, sino muy por el contrario, parece que sigue manteniendo una cultura no ética de desorganización, como si lo han hecho todo lo contrario Siemens y también Volkswagen, que han sacado a sus directivos de los altos cargos, han reestructurado, han puesto gente nueva, y la gente anterior que implantaron esa cultura delictiva ya no existe, ya no tienen ningún cargo, no tienen ninguna injerencia, ninguna decisión en esas empresas. Entonces yo creo que esa es la manera que podría contribuir los programas de cumplimiento para combatir de manera eficaz el lavado de activos y corrupción de funcionarios. Espero haber ayudado un poco a la reflexión con estas ideas, y nada, sin más, conmigo hasta otra oportunidad, y muchas gracias por escucharme.